en este tiempo el Señor nos ha hablado que tenemos que despertarnos y hacer algo. Y por eso esta enseñanza se llama Camino a la Restitución. Lo más necesario que nos es restituido, que sea restituido, es la imagen y semejanza de Dios en cada uno de nosotros, porque somos sus hijos. Dale un aplauso al Señor, pero el enemigo nos robó esa imagen y semejanza. Y tenemos que despertarnos. Y cuando hay restitución es por dos cosas. Uno, el mundo ha caído en esto por el pecado, ¿sí? Porque decidimos hacer lo que queramos, como en Joel, ebrios en nuestras razones, en nuestros pensamientos, sin temor a Dios, ¿sí? Entretenidos, la familia destruyéndose, los niños, los jóvenes, pero siempre hay un plan de redención de parte de nuestro Padre. Un aplauso al Señor, aleluya. Pero se necesita alguien, un hombre o una mujer, que active el reino de los cielos. Por eso Dios, como lo decía el pastor el domingo, necesitamos colaborar con Dios. Dios ya lo hizo, Jesús ya lo hizo todo en la cruz, ya todo fue consumado. Ya esa batalla por la que estás pasando, Cristo ya la venció. Pero ¿por qué no vemos eso? Porque no nos hemos activado. Pero este es el tiempo de donde Dios nos está enseñando a activarnos. ¿Amén? Bueno, y estamos orando qué hacer en estos días. Nos habían dicho algunas iglesias que iban a meterse 7 días en oración, iban a orar 7 veces al día. Y dije, ay, como chévere, ¿no? Y hablamos con el pastor. Bueno, salimos de un ayuno del mes de octubre, los miércoles, pero yo sentía la iglesia pesada todavía, sentía como que, no. ¿Se acuerdan? Antes de la pandemia orábamos 21 días, las oraciones eran tremendas, los ayunos, pero la pandemia trajo un principado de enfermedad, salió más iniquidad en la gente, o sea, cosas. Ayer hablaba con unas personas, me decía, pastora, me han salido cosas horribles en este tiempo. Y claro, en la pandemia se alborotó lo espiritual malo. Y los seres humanos no hemos sido sabios para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces empezamos a orar para que el Señor nos dijera cómo hacernos esos 7 días. Y nos dio esta palabra que la vamos a leer para que podamos tener entendimiento. ¿Amén? ¿Estamos listos? Bueno, 7 días es un número perfecto. Y dice Job 42:4: Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dile, Señor, enséñame el camino a la restitución. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya saben el proceso que ha pasado Job, ¿se acuerdan? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Yahvé, mi padre, estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues toma 7 becerros. Dile que está al lado, nos tocó tomar 7 becerros. Eso fue lo que nos dijo. Bueno, ahí vayan alistando sus becerros. Dile que hasta al lado vayan alistando los becerros. Amén. Y 7 carneros. E id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé. ¿A quién iba a atender el Padre? A Job. Y ahorita vamos a ver cómo hacemos para hacer eso Job. El Señor atiende, ¿eh? Bueno, para no tratarnos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues el de Apaz, Temanita, Bildad, su hija, y Sofar, Naamita, e hicieron, dile que está al lado, vamos a hacer lo que nuestro Padre nos dijo. Y el Señor aceptó la oración de Job, y quitó el Señor la aflicción de Job. ¿Quién está pasando aflicción? Yo creo que todos los seres humanos. Los que no, pues están muy, ¿cómo se llama eso? Están ahí, o bueno, ojalá que no estés en aflicción, pero yo creo que todos estamos. Y cuando él orado por sus amigos, aumentó el doble de todas las cosas que había perdido. ¿Alguien ha perdido algo? Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él.
y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, porque había perdido hasta sus hijos. Y llamó el nombre de la primera Gemima, ahí tenemos un bonito nombre, por lo que significa, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. ¡Wow! ¿Quién toma esto? Sobre todo hermosas espiritualmente. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de vida. Amén y amén. Aleluya. Bueno, ya sabemos que el camino a la restitución, sabemos que si viene algo es muchas veces porque tenemos pecado, o hay pecado territorial, ya lo hemos visto, o hay pecado personal, o hay pecado ancestral. Entonces tú puedes estar viviendo una batalla y muchas veces es por lo que hicieron los ancestros. Entonces es necesario restitución, ¿amén? Y el Señor nos guía a eso. Pero vamos a ver en este caso que no fue así, pero vamos a aprender. Yo le decía al Señor, bueno, hay quien es Job, hay quienes son los amigos, y en algunos momentos tú vas a ser Job, y en algunos momentos vas a ser esos amigos que se equivocaron. Vamos a ver en qué momento eras una cosa o en qué momento otro, porque necesitamos entrar en esos 7 días. ¿Eh? Bueno, entonces ustedes se acuerdan de Job que decía la palabra, dice la palabra de Dios que era un varón perfecto, imagínense. Y ser perfecto en la palabra de Dios no es el perfecto que tú entiendes que es perfecto. El perfecto es cuando te dejas perfeccionar, cuando tú aprendes, cuando tú eres enseñable, eres noble, no te las sabes todas, como hablaba el pastor. La terquedad y la obstinación es peor que la hechicería. Y como venimos de idolatría y hechicería, tenemos obstinación y terquedad, pero el Señor está venciendo eso para que podamos ser como Job, perfeccionables. Dale un aplauso al Señor. Y dice esa palabra que Job tenía temor de Dios y que tenía integridad. Y por eso, como que Dios se ufanaba, ¿no? Como un buen papá. ¿Dónde están los papás? Cuando tienen hijos, que pueden tener muchos, pero son hijos enseñables, son hijos que pues se dejan guiar. Como que el papá saca pecho, ¿no? Mi hijo. Y bueno, el papá estaba feliz con Job. Job era un tremendo hombre de Dios. Y resulta que vino Satanás, que es el acusador. Tenemos un padre que nos endereza. Y bueno, entonces le dijo Satanás al Señor. Entonces él estaba todo pues, orgulloso, bueno, la palabra no sé, yo dije otra mejor. ¿Qué dije? Estaba muy feliz. Y le dice el Señor, tan lindo el Señor, qué lindo que diga, ¿sí ves a Lucho? ¿Sí ves a Mili? ¿Sí ves a Renzo? ¿Sí ves a Elizabeth? ¿Sí ves a Lenny, a Sonia? Siguen adelante, mis hijos siguen adelante. Y le dice Satanás, ay, pero qué, Señor, tú lo has guardado, tú lo has cercado. Quiere decir que el Señor cerca a sus hijos del mal, el Señor trae protección también. Dale un aplauso al Señor. Señor, si le das todo, si no lo puedo tocar, Él te sirve y Él está así, tiene temor de ti por interés. La pregunta, ¿tú estás en el Señor por interés? Porque te saben, como cuando íbamos a los ídolos, cuando tratábamos a Dios como un ídolo o como un brujo, dame y yo hago lo que se me dé la gana. Pues no es así. Y entonces el padre le dijo, te permito que lo toques, que toques lo que tiene. Dijo, si le has dado todo, Señor. Y Job era tremendo, mira. Tenía hijos, tenía 7 varones y 3 mujeres. Y estos varones y mujeres se reunían mucho, pero me da curiosidad por qué se reunían sin su papá. Porque dice que se turnaban para reunirse en las casas y bebían.
Me imagino que era vino, porque decía que bebían y comían. Y entonces Job, ¿qué hacía? Oraba y presentaba sacrificio por sus hijos, porque decía, Señor, de pronto ellos blasfeman. Y es que la blasfemia te saca de la protección de Dios, porque nos pasa algo y a quién culpamos, a Dios. O a veces blasfemamos porque no conocemos a Dios. Entonces Job, ¿qué hacía? Presentaba holocaustos para cubrir a sus hijos. Entonces por eso el Señor le dice a Satanás, le dice, puedes tocar lo que quieras, menos a él. Y ustedes ya saben qué pasa. Vinieron y mataron a sus siervos. Tenía mucha riqueza Job, porque hasta Dios da prosperidad a la manera de él, pero es la da. Dame un aplauso al Señor, porque tenemos un Padre que también bendice. Primero el corazón y bueno, toda la riqueza la perdió. Sus siervos lo mataron. Y dice que sus hijos estaban tomando y bebiendo y comiendo, y no estaba Job ahí. Eso me parecía como tremendo, ¿no? Ahí no estaba Job. Por eso es importante que estemos en familia. Por eso es importante que los hijos como independientes, ¿no? No, Dios es un Dios de familia. Y dice que vino un viento recio y mató a los hijos. Cayó la edificación de las casas de los hijos. La pregunta es para los hijos, ¿tu casa cómo está edificada? ¿Sí la tienes edificada en la roca? ¿O cualquier viento viene y te derriba? A ti y a tu familia. Y murieron esos hijos. Y yo creo que la protección venía por un padre. Por eso le damos gracias a Dios por esos padres, por esos abuelos, por esas personas que se ponen a la brecha por su nación, por sus hijos. Nos recordamos hoy que cuando hubo el ciclón en Trujillo, el Señor mostró cómo salió un ángel de acá, y seguramente por las oraciones del mundo, a destruir el plan del enemigo. Por eso es importante que los cristianos oren. Por eso es importante que los cristianos tengan integridad para que el Señor oiga su voz. Y bueno, destruyó todo. Sus hijos, imagínense, bien duro. Y la pobre mujer que estaba en una amargura, ¿se acuerdan? Le dice, maldice a Dios, Dios mío, Señor. Qué tremendo. Tenemos que tener cuidado porque en los tiempos de aflicción tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Y dice acá, hay unas palabras célebres de Job: desnudo salí de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Me parece tremendo. Ella sí reaccionó mal, esa pobre mujer. ¿Cómo adoras a Dios? ¿Tú adoras a Dios cuando estás pasando dificultades? ¿Lo alabas? ¿O eres esos que tienen como un ídolo, ¿no? Cuando íbamos a los ídolos, dame esto, si no me voy a otro. ¿O tienes un padre al que alabas? ¿Tienes un padre al que bendices? ¿Tienes un padre al que le sirves? Con o sin, o poniendo el corazón orando, o pasando dificultades. Bueno, y ahí dice que el diablo vino otra vez y le dijo, bueno, Señor, él te sigue alabando porque no le has tocado a él. Y el Señor vuelve y le da permiso. Le dijo, bueno, te doy permiso que toques su salud, pero no lo mates. Y yo creo que varios de nosotros hemos tenido batallas de salud, pero si tú y yo hacemos lo que el Señor nos dice, el Señor se va a glorificar ahí. Dale un aplauso al Señor. Bueno, hay también problemas de enfermedad por iniquidad y pecado. Cuando la persona peca y tiene iniquidad, esa iniquidad va a los órganos. Y eso lo tenemos que saber. Pero en este caso no era así. No todos los casos son iguales. Y acá pues nos dice esta historia, leanla, que es preciosa. Bueno, que le dio una sarna horrible. ¿Ustedes se imaginan? Una cosa espantosa, que le tocaba rasparse, mejor dicho, la piel era negra. Era horrible. Desde la cabeza hasta los pies. Yo no me quiero imaginar, porque era horrible. Era una afrenta.
Y bueno, vinieron a condolerse los amigos con él, eso me impacta. Vinieron a condolerse los amigos. Y duraron varios días llorando juntos, Job y sus amigos. Y calladito, dile que está al lado, calladito mejor. Calladito mejor que ayuda. A veces hay que callar. Y me impactó que sí se quedaron callados varios días. Pero ya pues Job está desesperado y empezó a maldecir su vida. Ay, maldito el día que yo nací. A veces nos pasa, ¿no? Y empiezan los amigos, que eran unos tremendos también, a hablar. Y usted lee en el libro de Job y dicen que no hay libro más tremendo. Hasta la gente que no conoce a Dios reconoce que en Job hay una hermosura, hay unos principios de Dios maravillosos, hay unos tesoros escondidos, hay tanta revelación de parte del Señor. Dale un aplauso al Señor, porque aún en los momentos más difíciles vamos a conocer más revelación de Dios, más. Pero ¿saben cuál fue el problema? Porque uno dice, pero Señor, estos hombres hablaban cosas tremendas, porque escúchenlos, y ciertas. Pero ¿por qué los reprendiste al final? ¿Por qué reprendiste a estos varones al final? ¿Saben por qué? Porque ellos juzgaron apresuradamente a Job. Job no estaba pasando esa situación por mal, por iniquidad, por pecado. Y empezaron a decir, tú has pecado, tú has hecho esto. Y a veces juzgamos mal. Nos apresuramos, aún para defender a Dios. Y vemos como al final, como les leí, Job pasó su proceso. Job también renegó, peleó con Dios, pero Job estaba ahí. Y miren lo tremendo. Dios siempre vio a Job como su hijo que le servía. A pesar de que renegó, estaba amargado, no entendía. Pero Job siempre estuvo ahí con su padre, derramó su corazón, tuvo respeto hacia él, lo conoció en la aflicción. Y sabes, en las aflicciones podemos conocer un Padre poderoso, podemos conocer un Dios maravilloso. ¡Aleluya! Y por eso me impacta cómo Job tiene esas revelaciones. Como dijo, eso me parece tan maravilloso, esa revelación de Job cuando dice, sé que mi Redentor vive. Uno está en la condición más horrible, se burlaban de él, los jóvenes lo empezaban a burlarse de él, los amigos que antes lo querían, porque él era antes una persona preeminente, era un hombre de respeto, ahora todo el mundo se burlaba de él, cualquiera lo juzgaba, lo menospreciaba, y a veces nos pasa con la gente que está pasando dificultades, enfermedades. Y si bien algunas veces las enfermedades vienen por consecuencia de cosas o una situación, hay que tener sabiduría cómo llegar a las personas. Y como él decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre este polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, ahí en esa dificultad, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Dale un aplauso al Señor. Pero él tenía sabiduría en ese proceso. Dios lo acompañó. Dios te va a acompañar en tus procesos. Aún si es pecado, porque también puede ser por tu pecado. Pero tienes un Padre que no te deja solo. Tienes un Padre que está ahí. Tienes un Padre que quiere acompañarte para que salgas de ese lugar, para que sea restituido lo que perdiste por tu pecado, por la maldición generacional, por la del país. O en este caso como Job, que Dios estaba probando, era Job, si le servía por lo que le daba, o sabía que en su corazón había más riqueza y la imagen y semejanza de Dios como Jesús. Dale un aplauso al Señor. Job dice, cuando me haya probado saldré como el oro. Eso es muy fácil ser cristiano, aleluya, pues ¿quién no quiere que nos salve? ¿Quién no quiere que nos sane? ¿Quién no quiere que nos prospera? Y ahora está de moda el cristiano. Pero ¿saben cómo se sabe que es un verdadero hijo de Dios? Cuando estás pasando una prueba. Cuando pasan los años y pareciera ser que Dios no te responde. O vienes a Él como cuando íbamos a los ídolos o a los hechiceros.
Pero no hay una diferencia porque Dios lo que quiere son hijos, a imagen y semejanza de Jesús, a esos que perseveran, a esos que no importa que esté pasando una enfermedad, una situación, los siguen amando, los siguen sirviendo, los siguen adorando. Porque Él hace lo que está determinado para mí y muchos decretos como estos hay conmigo. ¿Qué familia? Yo le decía, Señor, ¿qué vamos a hacer esos 7 días? ¿Cuáles son esos becerros? ¿Somos Job? ¿Somos los amigos? En algunos casos yo soy Job y en algunos casos soy nosotros. Yo creo que ustedes y yo también. Yo le dije, Señor, en los casos que tú me has probado y que por tu gracia y misericordia he salido como el oro, pero hay casos que también he sido tan necia como estos amigos, he juzgado a la gente. Y bueno, estábamos hablando por el tema de la seguridad. Y a veces vemos que los venezolanos, que los colombianos, los peruanos, todos. Pero ¿con qué corazón vas a orar? ¿Con qué corazón vas a orar? Romanos habla de Romanos 1 que le entregó una mente reprobada. ¿Saben cuál es el problema? Porque la gente no viene a Cristo porque tiene la mente reprobada. Porque si tienes la mente libre, tenemos la mente libre, vamos a venir al Padre. Pero dice que la gente no puede venir al Señor porque el diablo les ataca la mente. Y dicen que son duros, ya lo saben, Romanos 1. Tiene una lista: murmuradores, hacedores del mal. Pero después dice, pero cuidado, tú le juzgas, porque la benevolencia mía fue lo que te trajo a ti, que tú eras igual. Y si no has hecho cosas peores, es por mi gracia y misericordia. Amén. ¿Cómo vamos a orar esos 7 días? ¿Qué becerro le vas a entregar? ¿Me acompañan de mí? Y el Señor ya nos dijo, ya nos dio 5 becerros. ¿Cómo vas a venir a orar esos 7 días? Y me impacta. Y qué lindo que ella Job sacó, porque Dios va a contestar con eso. Cuando ores por Trujillo, por Perú, cuando ores por tu familia, porque has sido probado, que no estás buscando a Dios por lo que Él haga por ti, sino por lo que Él es. Y me impacta cómo ellos tuvieron que reconciliarse, los amigos, con Job, porque en ese proceso de todo Job, de todos esos capítulos, se hicieron daño. Y a veces nos hacemos daño los esposos, los padres con los hijos, nos juzgamos los unos al otro, los hermanos, los políticos, que el presidente, que el Congreso, todos nos hacemos daño. Pero el Señor les dijo cuál era el camino a la restitución. Vengan a mí con sacrificio. ¿Qué tienes que sacrificar? Tu rabia, tu dolor, tu resentimiento, tus razones, tus juicios. Él es el culpable. ¿Qué tienes que sacrificar para que el Señor escuche la oración? Y en estos 7 días que empezamos el lunes, y ojalá que los sacrifiques. Mire, antes orábamos y la gente era así en los ayunos. Ahora, después de la pandemia, que estamos peores, estamos entretenidos. Yo creo que tienes que sacrificar tu entretenimiento y el mío. Entretenidos con el fútbol. Y mire, el fútbol es una pasión que no le equilibran acá. Mire, he visto muchos hogares destruidos por el fútbol. Además, porque tiene licor y tiene otras cosas que ustedes ya saben. Ay, no es bueno el deporte. Pero cuando el deporte no está en la raíz, hasta lo bueno el diablo lo tuerce. No quiere decir que sea malo entretenerse, pero tienes que sacrificar aún tu entretenimiento para venir, sacrificar algo para orar. ¿Y saben qué hizo el Señor? Le restituyó 7 hijos, le restituyó 3 mujeres. Claro que los hijos no pueden restituirse, pero yo sentía que era una simbología. Que el Perú se ha restituido al plan de Dios.
hijos tuyos. No es necesario que tú mueras, y peor ir al infierno. Dios te quiere vivo, pero transformado. Porque estos 7 hijos fueron diferentes. Esas 3 mujeres fueron diferentes. Tuvieron herencia, que en esa época no la tenían, pero tú y yo tenemos herencia. Y dice que él vivió una buena vida. Puedes estar pasando momentos difíciles, ¿sabes? Pero Dios quiere que muera eso difícil para resucitar algo nuevo. Y vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle al Señor. No sé qué has estado pasando. Aún si es por tu pecado venido, por la iniquidad ancestral, de pronto heredaste cosas y no has sabido combatirlas. O te está pasando como Job, que Dios te está probando y lo sirves a Él porque Él te da, porque es tu papá y en Él hay propósitos más altos. Pero sea lo que sea, tu Padre quiere acompañarte. Pero me impacta que ellos fueron sensibles. Ellos no empezaron, ay Señor, yo no voy a hacer eso, yo no voy a sacrificar. No, ellos fueron humildes. Y Dios está buscando una iglesia humilde, hombres y mujeres humildes. Yo estoy con el quebrantado y humilde de espíritu para darle vida y resurrección. No hay peor enemigo que el orgullo y la testarudez. Vamos a pedirle esta noche. Señor, hoy queremos venir delante de ti. Padre, queremos recorrer ese camino a la restitución. Si fue yo que pequé, Señor, si heredé de mis ancestros, si he estado herido, herida, Señor, si tengo resentimiento, obstinación, orgullo, Señor, enséñame. Así como Job, enséñame, Señor. Porque sé que en ti todo puede sacar un propósito. Sé que unas situaciones más difíciles que estamos viviendo en Perú, en Colombia, en las naciones de la tierra, a una situación más difícil que esté viviendo como persona, como familia, si vengo con humildad a ti, Señor, si me dejo guiar, si traigo esos sacrificios, Señor, pregúntale en esta noche. Señor, ¿qué cosas tengo que sacrificar? De pronto mi entretenimiento, me estoy refugiando en él. Pero ese entretenimiento no me va a dar vida, Señor. Sé que me puedo entretener sanamente, pero perdona, Señor, perdona nuestras naciones, que nos estamos entreteniendo. Pide al Espíritu Santo que te llene. Levanta tus manos, dile, Señor, lléname, Señor. ¿Dónde estás, mi Padre bueno? Voy a buscarte, Señor, voy a sacrificar para buscarte, porque solamente en ti encontraré la restitución de lo más importante de un corazón de hijo. Si he tenido orgullo, Señor, que pueda sacrificarlo. Si he tenido testarudez, Señor, que lo pueda sacrificar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vamos, habla con Él. Que se entre tú y Él. Señor, yo necesito que me restituya su imagen y semejanza. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos a entrar en esos 7 días, Señor. Esos 7 días donde tú me vas a indicar que tengo, Señor, que entregarte. Cada día tengo que entregarte. ¿Dónde estás, Señor? Voy a buscarte esos 7 días. Voy a sacrificar entre